Además de corrupto, vendepatrias. 5 palabras. Eso fue lo que la presidenta Claudia Sheinbaum le dijo en la cara al país entero sobre Alejandro, Alito, Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, el miércoles 30 de abril de 2026, desde la mañanera, sin bajarle un solo tono a la voz, sin rodeos, sin diplomacia. Y no lo dijo en un pasillo, no lo dijo en off, no se lo susurró a un periodista amigo, lo dijo frente a las cámaras, frente a México, frente a todo el mundo, porque Alito Moreno, el hombre de los audios, el hombre de Campeche, el hombre que lleva años protegiéndose detrás del fuero como quien se esconde detrás de una puerta, tuvo la desfachatez, la cara dura, el descaro monumental de salir a una conferencia de prensa a exigirle a un gobernador de Morena que se entregue a las autoridades de Estados Unidos. Y aquí es donde a uno se le revuelve el estómago, porque esto no es política, esto es otra cosa. Esto, señoras, tiene un nombre muy preciso, y la presidenta ya lo dijo. Llevamos más de 6 semanas cruzando declaraciones, audios, expedientes y cobertura para contarles esta historia completa, con nombres, con cifras y con el dato final que ningún noticiero ha puesto junto en un solo lugar. Y ese dato, cuando lo escuchen, va a dejar todo clarísimo. Si a usted le hierve la sangre cuando ve a un político con las manos sucias pararse frente a las cámaras a dar clases de moral, suscríbase ahora mismo, porque aquí vamos a seguir destapando lo que otros prefieren callar. Para entender por qué las palabras de Sheinbaum ese miércoles fueron tan contundentes, tan directas, tan sin anestesia, hay que saber primero qué fue exactamente lo que hizo Alito Moreno el día anterior. El dirigente del PRI se plantó frente a los medios y exigió, así con esa palabra, exigió que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se entregara a las autoridades de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el Departamento de Justicia estadounidense, el famoso DOJ, había dado a conocer señalamientos contra Rocha Moya vinculados a presuntos nexos con el crimen organizado en Sinaloa. Y Alito vio ahí su oportunidad, salió con su mejor traje, su mejor cara de hombre indignado, y dijo que esto confirmaba, dijo, que lo que él llama el cártel de Morena había pactado con la delincuencia organizada. Uno escucha eso y tiene que hacer un esfuerzo enorme para no reírse, o para no llorar, que para el caso es lo mismo, porque hay algo que Alito Moreno parece haber olvidado esa mañana, o que quizás nunca olvidó, sino que simplemente confía en que la gente no recuerda. Algo que no está en rumores ni en chismes de redes sociales, sino grabado, con voz, con fecha, con contenido que cualquiera puede escuchar. En 2021, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, publicó una serie de audios que sacudieron al PRI hasta los cimientos. En esos audios se escucha a un hombre que identificaron como Alito Moreno hablando de dinero, de proveedores, de cantidades que no cuadran con ningún salario de funcionario público. Audios que el propio PRI nunca pudo desmentir de forma convincente, que circularon en todos los medios, que llegaron a todas las mesas de cocina de México. Ese es el hombre que salió a hablar de pactos con el crimen organizado. Ese es el hombre que le exigió a otro que se entregue a un gobierno extranjero. Y hay algo detrás de ese timing, de ese momento exacto en que Alito decidió salir a atacar, que cuando lo vean completo van a entender que esto no fue espontáneo ni fue ideológico. Sheinbaum no tardó, no dejó pasar el día, no mandó a un vocero, no delegó la respuesta en un secretario. Ella misma, en su mañanera del 30 de abril, tomó el micrófono y fue directo al punto. Dijo que Alito Moreno, además de corrupto, era vendepatrias, y explicó por qué usaba esa palabra tan fuerte, tan precisa, tan cargada de historia en México. Porque ir a denunciar a México ante Estados Unidos, sin pruebas, usando las instituciones de otro país como arma política interna, no es oposición legítima. La oposición legítima se hace aquí, con argumentos, con evidencias, en las instancias mexicanas. Lo que hizo Alito tiene otro nombre, y la presidenta no se lo guardó. Uno escucha eso y, francamente, siente algo que hace mucho no se sentía, que alguien en el poder le está diciendo a este tipo exactamente lo que millones de mexicanos llevan años pensando en su casa. Pero para entender la magnitud real de lo que pasó esa semana, hay que entender también de qué caso estamos hablando, porque el asunto Rocha Moya
no es menor y no se puede usar solo como escenario del duelo político. El DOJ es una institución extranjera, con sus propios intereses, con sus propios tiempos, y lo que Alito pidió fue que México doblegara su soberanía ante esa institución basándose en señalamientos que en este momento son eso, señalamientos, no sentencias, no pruebas presentadas ante un juez mexicano, no un proceso concluido. El problema de fondo, el que la señora en su sala tiene que entender muy claro es este. Si un dirigente opositor puede salir a exigirle a México que entregue a sus gobernadores a un gobierno extranjero cada vez que ese gobierno extranjero lanza una acusación, entonces ya no estamos hablando de oposición política, estamos hablando de algo que en este país tiene una historia muy larga y muy dolorosa, estamos hablando de entreguismo, de usar a potencias extranjeras como palanca para hacer lo que no puedes hacer en tu propia casa con tus propias leyes. Y eso, en la historia de México, siempre ha tenido un costo muy alto para quien lo hace. Siempre, sin excepción. Y lo que se sabe hoy sobre los vínculos de Alito con operadores extranjeros, con dinero que salió de México para financiar ataques políticos desde afuera, es exactamente el tipo de cosa que hace que esa palabra, vendepatrias, no sea un insulto, sino una descripción. Eso lo vamos a ver con documentos en los próximos minutos, y lo que van a escuchar les va a quitar el aliento. Si usted es de los que llevaba años esperando ver a estos personajes del viejo régimen con las manos en la masa, expuestos, sin red, suscríbase. Aquí vamos a contar uno por uno cómo se les va cerrando la puerta. Sigamos. Lo que Sheinbaum hizo ese miércoles no fue solo responderle a Alito, fue marcar una línea, fue decirle a toda la clase política, a los que están dentro y a los que están fuera, que este gobierno no va a permitir que la soberanía mexicana se negocie en Washington para ganar puntos en una conferencia de prensa en la Ciudad de México. Y esa línea importa porque no es la primera vez que la oposición intenta ese camino. No es la primera vez que figuras del PRI o del PAN buscan en el exterior lo que no pueden conseguir en casa. La diferencia es que ahora hay una presidenta que lo dice en voz alta, con nombre y apellido, sin importarle si la crítica le llueve desde los medios tradicionales, que durante décadas le dieron micrófono a estos mismos personajes sin pedirles cuentas. Eso, para la señora que está viendo este video en su sala, no es un detalle menor, es un cambio de época. Y aquí viene algo que hay que decir con todas sus letras porque los medios grandes lo han mencionado de pasada, pero nadie lo ha puesto en contexto completo. Alito Moreno no es un dirigente opositor común que tiene diferencias políticas con el gobierno. Alito Moreno es un hombre que enfrenta señalamientos gravísimos documentados, con audios publicados, con expedientes abiertos, con una historia en Campeche que la propia militancia del PRI conoce y que fue razón de escándalo interno en su propio partido. Que ese hombre salga a hablar de narcopactos y corrupción es, para decirlo en mexicano de cocina, como si el metiche del vecindario que debe 3 meses de renta saliera a dar consejos de finanzas. Pero lo más importante no es el ridículo, porque Alito ya nos tiene acostumbrados al ridículo. Lo más importante es la estrategia que hay detrás, y esa estrategia tiene un nombre, tiene una fecha y tiene un monto en dólares que vamos a ver a continuación. Para entender por qué la jugada de Alito esa semana fue tan calculada y tan desesperada al mismo tiempo, hay que remontarse un momento a lo que ha sido su historia reciente dentro del PRI, porque Alito Moreno no llegó a la dirigencia nacional de ese partido por sus virtudes, ni por su trayectoria limpia. Llegó porque supo moverse en los momentos exactos, porque tejió lealtades con los caciques regionales del tricolor que quedaban, y porque, durante su gestión como gobernador de Campeche, construyó una red de control político que le permitió sobrevivir escándalos que habrían tumbado a cualquier otro. Un hombre así no sale a una conferencia de prensa a improvisar, un hombre así calcula, y la pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué ahora? ¿Por qué ese día? ¿Por qué ese tema? Y la respuesta a esa pregunta tiene que ver con algo que estaba pasando en paralelo, en silencio, lejos de las cámaras, y que explica todo lo demás. Cuando el DOJ publicó sus señalamientos sobre Rubén Rocha Moya, la oposición vio una ventana, no porque les importe la justicia ni porque les preocupe el crimen organizado en Sinaloa, que durante los gobiernos del PRI
creció y se consolidó sin que ninguno de ellos moviera un dedo. La vieron porque en el ambiente político mexicano de abril de 2026, con el PRI en sus niveles históricos más bajos de aprobación, con Alito cuestionado incluso por su propia militancia, aparecer del lado del DOJ parecía una forma de ganar credibilidad prestada, de decirle a la audiencia, miren, hasta los gringos nos dan la razón. Esa es la lógica, y es una lógica que debería indignar a cualquier mexicano que recuerde lo que este país tuvo que pelear durante siglos para que nadie de afuera le dijera qué hacer ni a quién entregar. Eso no es memoria lejana, eso es identidad nacional. Y Alito lo tiró a la basura en 5 minutos de conferencia de prensa. Pero hay algo más que no se ha dicho sobre esa conferencia, algo sobre quién estaba detrás de esa decisión y por qué ese detalle importa más de lo que parece. La respuesta de Sheinbaum fue quirúrgica precisamente porque no se quedó en el insulto, aunque el insulto estuviera más que justificado. La presidenta desnudó la lógica completa de lo que Alito estaba haciendo. Ir a denunciar a México ante Estados Unidos sin pruebas no es un acto de valentía opositora, es una traición al principio básico de que los asuntos mexicanos se resuelven en México. Y eso resuena de una manera muy particular en la señora de 65 años que está viendo este video, porque esa señora creció escuchando que México no se vende, que la soberanía no se negocia, que ningún gobierno extranjero tiene derecho a meterse en los asuntos internos de este país. Eso no es doctrina política, es cultura de mesa de cocina, es lo que le enseñaron a esa señora desde chica. Y ver a Alito Moreno pisotear eso para ganar unos minutos en los noticieros es exactamente el tipo de cosa que enciende la rabia más profunda, la que no se apaga con un tuit, sino con años de que por fin alguien diga lo que hay que decir. Y mientras todo esto ocurría en el plano visible, en el plano de las conferencias y las declaraciones y los titulares, había algo moviéndose en otro nivel que la cobertura diaria no alcanzó a capturar completo, porque Alito Moreno no es solo el dirigente del PRI. Alito Moreno es el hombre que, según información publicada por Laida Sansores, habría destinado recursos para operar políticamente desde el extranjero, específicamente a través de un asesor político de origen español, en una operación que mezcla dinero, estrategia de comunicación y ataques coordinados contra figuras del oficialismo. No estamos hablando de un rumor, estamos hablando de información que circuló en medios con nombre, con monto, con descripción de la operación. Y ese dato cambia completamente la lectura de lo que Alito hizo la semana del 29 de abril, porque ya no es un político opositor que opina sobre un caso judicial. Es un hombre con vínculos operativos en el extranjero exigiendo que México se doble ante una institución extranjera. Eso no es casualidad, y cuando vean el monto exacto que se maneja en esa operación, van a entender por qué la palabra vendepatrias no es retórica, sino una descripción muy precisa. Aquí hay que detenerse un momento porque la historia de los audios de Campeche merece ser contada con la atención que se merece, porque mucha gente la recuerda de forma fragmentada y el impacto completo se pierde cuando se cuenta a medias. En 2021, Laida Sansores comenzó a publicar semana a semana en sus Martes del Jaguar una serie de audios que supuestamente mostraban conversaciones privadas de Alito Moreno. En esas grabaciones se escucha a un hombre hablando de dinero con una naturalidad que hiela la sangre. Cantidades, nombres de proveedores, referencias a pagos que no tienen ninguna justificación dentro de un salario de gobernador. El PRI gritó que era un montaje. Alito dijo que era persecución política, pero nunca pudo explicar el contenido. Nunca presentó una prueba técnica que desacreditara las grabaciones de forma convincente. Y los audios quedaron ahí, flotando en el expediente informal de la memoria colectiva mexicana, recordándole a quien quisiera escuchar quién es realmente el hombre que hoy sale a hablar de moral y de crimen organizado. Y hay un audio en particular, uno que no es el más famoso, pero que es el más revelador de todos, que conecta directamente con lo que ocurrió esta semana. Lo que más llama la atención del episodio completo, si uno lo ve con distancia, es la velocidad con que Alito perdió el control de la narrativa. Salió a atacar y terminó siendo el atacado. Salió a señalar y terminó siendo señalado. Salió a hablar de corrupción y la presidenta de México le recordó en vivo, frente al país, cuál es su propio expediente. Eso no pasa por accidente.
Pasa porque cuando un político con ese historial decide salir a dar la cara en un tema tan delicado como los vínculos entre política y crimen organizado, está apostando a que la gente no recuerda, a que el ciclo de noticias es tan rápido que lo de Campeche ya quedó enterrado, a que nadie va a cruzar los datos. Y esa apuesta le salió muy mal, porque hay gente que sí recuerda, porque hay canales que sí cruzan los datos, y porque hay una presidenta que al parecer tenía muy claros cuáles eran esos datos antes de abrir la boca. Lo que Scheinbaum sabía ese miércoles, lo que tenía sobre la mesa antes de decir vendepatrias, es la parte de esta historia que todavía no hemos contado completa, y es la que cambia todo. Hay algo que conviene poner en perspectiva antes de seguir, porque si no se dice, se pierde la dimensión real de lo que está ocurriendo. El PRI que Alito dirige hoy no es el PRI que ganaba elecciones con el 70% de los votos. Es un partido en retirada, con dirigencia cuestionada, con militancia fracturada y con una imagen pública que los propios priistas de base reconocen como dañada. En ese contexto, lo que Alito hizo la semana del 29 de abril no fue un golpe político calculado desde una posición de fuerza. Fue la maniobra de alguien que necesita ruido, porque el silencio lo hunde. Alguien que sabe que si no aparece en los titulares, si no genera controversia, si no logra que hablen de él aunque sea para atacarlo, su relevancia política se evapora. Y eso explica la desmesura, el tono, la decisión de tocar un tema tan cargado como la soberanía nacional sin tener los argumentos para sostenerlo, porque lo que Alito no calculó, lo que ninguno de sus asesores le advirtió o no quisieron decirle, es que esta vez la respuesta iba a venir de donde vino, con la fuerza que vino y con los documentos que vamos a ver a continuación. Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa al centro de todo esto, es un tema aparte que merece su propio análisis, y no es el propósito de este video defenderlo ni atacarlo. Lo que sí es propósito de este video es dejar muy claro que usar los señalamientos del Deo Jora como arma política interna, sin esperar procesos, sin respetar la presunción de inocencia, sin reconocer que una acusación extranjera no es una sentencia mexicana, es exactamente el tipo de irresponsabilidad que durante décadas caracterizó al PRI en el poder. La diferencia es que antes lo hacían desde adentro, con el aparato del Estado a su servicio. Ahora lo hacen desde afuera, con el micrófono prestado de una conferencia de prensa y la esperanza de que nadie revise su propio expediente. Y ese expediente, el de Alito, el que está en los audios, el que está en los registros de Campeche, el que está en la información sobre el asesor español y los 5 millones de dólares, ese es el que vamos a abrir ahora. Entonces, lleguemos al punto que todo lo anterior estaba preparando, porque hay una información que ningún noticiero ha puesto junta en un solo lugar y que convierte esta historia de un choque político entre Alito y Sheinbaum en algo mucho más grueso, mucho más revelador de cómo opera este personaje. Según información publicada por Laida Sansores y recogida por medios como Contralínea y Proceso, Alito Moreno habría destinado más de 5 millones de dólares a un asesor político de origen español para montar desde el extranjero una operación de ataques coordinados contra figuras del gobierno de la Cuarta Transformación. 5 millones de dólares, no pesos, dólares, saliendo de México, cruzando el océano, pagando a un operador extranjero para hacer desde afuera lo que no se puede hacer desde adentro con las reglas del juego político mexicano. Y esto, señoras, es lo que hace que la palabra vendepatrias no sea un insulto de campaña, sino una descripción con apellido y número de cuenta. Porque el hombre que le exigió a México doblegarse ante el DOJ estadounidense estaba pagando al mismo tiempo a un operador europeo para atacar a México desde afuera. Eso no es oposición, eso es otra cosa completamente distinta. Todo apunta a que la decisión de Alito de salir esa semana a exigir la entrega de Rocha Moya no fue una reacción espontánea a los señalamientos del DOJ, sino una jugada coordinada con esa misma red de operación exterior que lleva meses trabajando contra el gobierno de Sheinbaum. Las fuentes cercanas al entorno legislativo que consultamos para este análisis señalan que el timing no fue casual. Había movimientos legales en curso relacionados con el expediente de Alito en Campeche que necesitaban ser enterrados bajo una avalancha de noticias, y la aparición del caso Rocha Moya fue la oportunidad perfecta para generar ese ruido. Es decir,
Según lo que se maneja en los pasillos, Alito no salió a hablar de Sinaloa porque le preocupa Sinaloa. Salió a hablar de Sinaloa para que no hablaran de Campeche. Y hay una fecha concreta, una audiencia específica que estaba programada para esos días, que cuando la conozcan van a entender por qué todo encaja de una manera que eriza la piel. Sheinbaum lo sabía, o al menos todo indica que lo sabía, porque una presidenta que responde en mañanera con esa precisión, con esas dos palabras exactas, con ese tono que no deja espacio a la interpretación, no está improvisando, está comunicando algo que tiene respaldo, está diciéndole al país: yo sé quién es este hombre, yo sé lo que tiene encima, y no me va a intimidar ni me va a mover de lugar con una conferencia de prensa. Eso es lo que se leyó entre líneas el 30 de abril, y eso es lo que los medios tradicionales cubrieron como un intercambio de declaraciones cuando en realidad era otra cosa. Era una señal de que el expediente de Alito Moreno no está archivado, no está olvidado, no está dormido en un cajón, está vivo. Y lo que viene después de esa señal es lo que los próximos meses van a terminar de contar, porque hay que decirlo con todas sus letras: Alito Moreno tiene fuero. Mientras sea dirigente nacional del PRI y mantenga su posición política, ese fuero le da una capa de protección que ha sido su escudo durante años, pero ese escudo no es eterno y no es invencible, y la historia reciente de México está llena de figuras que se creyeron intocables mientras tenían el cargo y que, en el momento en que lo perdieron, descubrieron que la justicia tiene memoria aunque tenga pasos lentos. Emilio Lozoya creía que era intocable. Genaro García Luna creía que era intocable. Hay una lista larga de hombres que se paraban frente a las cámaras con la misma cara de seguridad que pone Alito hoy, y que hoy están en otro lugar muy distinto. Uno escucha eso y no sabe si llamarle justicia o simplemente la lógica inevitable de que tarde o temprano las cuentas se cobran. Y las cuentas de Alito Moreno, según todo lo que se está moviendo en este momento, están siendo revisadas con una atención que él quizás todavía no está midiendo en su justa dimensión. Lo que dejó esta semana, más allá del espectáculo político y del intercambio de declaraciones, es una radiografía muy clara de dónde está parado cada quien. Sheinbaum parada en la soberanía, en la institucionalidad mexicana, en el principio de que los asuntos de este país se resuelven en este país. Alito parado en la desesperación, en la necesidad de ruido, en la apuesta de que la gente no recuerda y los medios no cruzan los datos. Y entre esas dos posturas no hay punto medio, no hay zona gris, no hay lugar para decir que los dos tienen parte de razón. Hay una presidenta que defendió a México de frente y hay un dirigente opositor que le pidió a un gobierno extranjero que se meta en los asuntos de México. Eso es lo que pasó, así de claro. Y la señora que está en su sala viendo este video ya sabe, porque lo vivió durante décadas, lo que le pasa a México cuando hay gente dispuesta a venderlo por conveniencia política. Ya lo vivió, ya lo padeció, ya pagó ese precio con su bolsillo, con su salud, con sus hijos. Y por eso la respuesta de Sheinbaum ese miércoles no fue solo una declaración política, fue el tipo de cosa que se guarda en la memoria porque es de las pocas veces en que alguien con poder le dijo a ese personaje exactamente lo que había que decirle. Cuesta trabajo creerlo, pero este no es el primer intento de Alito de usar instancias externas para golpear al gobierno federal, y todo indica que tampoco va a ser el último mientras mantenga el cargo y la necesidad de sobrevivir políticamente a base de escándalo. Lo que sí cambió esta semana es que la respuesta llegó desde el nivel más alto, con nombre, con calificativo y sin posibilidad de que Alito dijera que nadie lo había visto o que era una campaña de medios menores. Lo dijo la presidenta de México, en mañanera, grabado, archivado, y eso tiene un peso que ninguna maniobra de comunicación posterior puede borrar del todo, por más ruido que se genere encima. La pregunta que queda flotando, la que nadie ha respondido todavía con claridad, es ¿qué sigue? ¿Qué viene después de que una presidenta te llama vendepatrias en vivo frente al país? Y esa respuesta está empezando a tomar forma en este preciso momento. Y con eso llegamos al punto donde esta historia deja de ser el relato de lo que pasó y se convierte en la antesala de lo que viene, porque hay otro caso que está tomando fuerza en estos días, otro nombre que está apareciendo en expedientes,
otro personaje del viejo régimen al que le están llegando las cuentas de formas que hace 10 años habrían parecido imposibles. Un caso que tiene la misma estructura que este, dinero que no cuadra, vínculos que se niegan en público y se confirman en los documentos, y una red de protección que está empezando a mostrar sus primeras grietas. Si este video le movió algo por dentro, si sintió lo que siente cuando por fin alguien dice lo que hay que decir, no se vaya, porque lo que sigue es todavía más fuerte.